Buenas, en el día de hoy desarrollaremos una problemática pública que incide en la construcción y participación ciudadana de nuestra localidad. Este grupo está conformado por Nelly Patricia Mena, Sana Lucía Blanquicet y Nuris Mena. Para comenzar con el desarrollo de esta temática, comenzamos diciendo que las políticas públicas son aquellas decisiones y acciones de gobierno que se toman para resolver una cuestión particular que se valora como una problemática pública, como un problema público. Es decir, podemos evidenciar que en esta investigación se inició a impulsar por Laswell a partir de dos enfoques. Como primer enfoque encontramos lo que es el conocimiento en la política pública. Estaba orientado hacia los métodos y habilidades para la toma de decisiones. Y el segundo enfoque está el conocimiento de las políticas públicas, que está relacionado con la democracia y la resolución de problemas sociales. Por tanto, decimos que las políticas públicas son una actividad compartida y constante que requiere el trabajo conjunto de gobernantes y gobernados en pro de construir una relación de confianza, es decir, en donde el ser humano sea el centro de estas. Estos dos enfoques juegan un papel muy importante, por lo que ni la participación ciudadana ni la democracia pueden estar separados, porque ambos contribuyen mucho al fortalecimiento y aplicación para el desarrollo en las políticas públicas. Como primer punto encontramos qué políticas públicas están desarrollando o en cuál se están trabajando. Nosotros encontramos una política pública más relevante en nuestra localidad, la cual es la ley de víctimas, en donde tuvimos la oportunidad de dialogar con el defensor del pueblo, Luis Enrique Murillo Robledo, abogado de profesión y especialista en derechos humanos y magíster en gobierno y políticas públicas. Y él nos comentaba que en la Defensoría del Pueblo del Chocó se trabaja en la defensa de todos los derechos humanos, donde el Estado ha hecho una intervención integral tanto a los individuos, las familias y a colectividades. Este aspecto se ha hecho, a las personas que se han visto afectadas por los diferentes actores del conflicto armado en el marco de la interacción al derecho internacional humanitario. Buenas tardes. Continuando con el segundo interrogante, que dice qué objetivos se trazaron para entender el problema público, políticas públicas, podemos decir que desde las políticas públicas, ley de víctimas, se estableció un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de la violencia contemplada en el artículo 3 de la presente ley. Dentro de un marco transicional que posibilite hacer efectivo el goce de sus derechos, llegar a la verdad, justicia y reparación, con garantías de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctima y signifique a través de la materialización de los derechos. Desde la Defensoría del Pueblo, consideramos que la creación de esta política se ha hecho para mitigar los problemas multicausales de la sociedad que se generan con la omisión multifuncional del Estado, sin garantizar la vida y la honra de los derechos de locomoción del Estado, que deben ser el fin del Estado, además de la acción de terceros representadas en grupos ilegales, que trae consigo a las poblaciones amenazas, secuestros, masacres y asesinatos. En consecuencia a todo, se ha logrado una participación efectiva de las víctimas, donde hemos evidenciado que han sido escuchados, han contribuido con sus aportes en las políticas públicas y se han tenido en cuenta y han podido tener seguimiento de las mismas. Para responder al
tercer interrogante, que dice que si se han cumplido los objetivos en cuanto a la formulación, podemos decir que sí se ha dado cumplimiento a este en un 50%, ya que son procesos muy lentos en los cuales se necesita mucha constancia, pero que de nuestro quehacer como institución hemos realizado las siguientes acciones. Hemos capacitado a la ciudadanía para que conozcan sus derechos y la ruta para hacer cumplirlas. Hemos acompañado a los servidores públicos en el proceso de cualificación para el cumplimiento de sus deberes y además hemos orientado cuando se identifican vacíos en las políticas públicas, haciendo requerimientos en procura de que sean oportunas, integrales y diferenciales en el marco de la ley de víctimas y que ésta tiene una transversalidad teniendo en cuenta los grupos étnicos, el mayoritario, el indígena y el afro. Además, tiene una parte independiente que tiene principios constitucionales que se orientan a la población en la Corte Constitucional. Lo que están trabajando son derechos fundamentales, que esos permiten la búsqueda y restablecimiento de las víctimas. Y por último, esta política hace parte de un problema de gobierno que se enmarca en la Ley 1448 de responsabilidad nacionales para el presidente, regionales para los gobernadores y municipales para los alcaldes. Para dar respuesta al cuarto interrogante, que dice ¿qué tipo de mecanismo de participación utilizamos para socializar el programa de política pública? Bueno, hemos escogido varios mecanismos que son las capacitaciones de organizaciones y resistencia, capacidad de aporte y mesas territoriales de víctimas en las cuales se dan aportes que permiten hacer la inversión donde es necesario. ¿Y qué se podría mejorar? La coordinación noción-estado, mejorar la articulación institucional para lograr resultados de mayor y largo plazo, reforzar los recursos invertidos en las políticas públicas para la atención de las víctimas del pasado y el presente. ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas del ejercicio de democracia participativa y por qué? La podemos mejorar de la siguiente manera. Lo aprendido referente al tema ha sido que las víctimas son apoyadas por una serie de normas establecidas por el gobierno colombiano y que también tiene voz y voto en este país tan azotado por el conflicto. Asimismo, podemos tener conocimiento de cuáles son los lugares más azotados por el conflicto en nuestro territorio Colombia. Ejemplo, de reconocer cuántas eran las víctimas, dónde están ubicadas y por qué. ¿Cuál es el cambio o impacto que se generó y por qué? El cambio es visible, se ha reparado a miles de personas que fueron victimizadas desde el 1985, fueron abusadas y siguen reparando a través del desarrollo social, que se evidencia en el proceso de emprendimiento e infraestructura. Ejemplo, las 1500 en Quibdó, apoyo educativo, restauración de núcleos familiares, proyectos productivos agro, reinstitución de tierras. El impacto de la ley de víctimas generó que muchas personas víctimas del conflicto armado puedan acceder a sus derechos con mayor facilidad, tener acceso a la reparación integral que influye el derecho a la verdad, justicia y reparación. También una indemnización económica, lo que ha permitido que muchas de estas personas puedan continuar con su vida normales, accediendo a la educación superior y realizando mejoras en su calidad de vida. Muchas gracias. Desde el quehacer del trabajo social podemos aportar a las políticas públicas de las siguientes maneras. Pues nuestro quehacer
Es un quehacer que se hace en campo, donde nosotros tenemos la oportunidad de conocer la realidad de cada persona, de cada familia y de cada comunidad a través de una observación profunda. Desde allí nosotras podemos emprender un diálogo con las personas representativas de los pueblos, como son líderes sociales, presidente de acción comunal y otras personas que también se vinculan en estos procesos y que tienen la intención de hablar y de contar lo que han vivido. Desde ahí miramos la realidad del contexto y podemos realizar un diagnóstico y de esta manera poder hacer una evaluación que nos permita dirigirnos a las entidades pertinentes para que sean ellas las que realicen las acciones para mitigar dicha problemática. Las víctimas en Colombia están dispersas por todo el país, o sea que es un proceso muy lento en el cual exige mucha responsabilidad y además exige mucho sentido de pertenencia y que se haga con amor, porque también está en fuego la vida de nosotros como trabajadores sociales. ¿En qué sentido? Que llegar a la verdad trae consigo muchas consecuencias en las cuales se pueden haber afectadas muchas personas y esto puede ir en contra de nosotras. Por eso nuestra profesión es una profesión institucional en la cual siempre andamos acompañadas de instituciones que son las que nos cubren. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, todas las organizaciones internacionales, por ejemplo, a través de la personería, a través de las alcaldías, etcétera, etcétera. Esas son las entidades que en nuestro territorio colombiano nos van a proteger y nos van a dar la bandera en la cual vamos a tener acceso a todas las poblaciones y a muchos grupos armados y vamos a estar salvaguardados. Muchas gracias. Dios los bendiga.